Cibanco presenta. Son las 8 de la mañana con 9 minutos en el tiempo del centro de la República. Seguimos transmitiendo esta primera emisión de imagen informativa el día de hoy desde Monterrey. Y tengo en la línea telefónica a Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Querido Juan, ¿cómo estás? Mi querido Pascal, muy bien, aquí en la capital, extrañándote. Muy buenos días. Oye, ¿y cómo te fue con las inundaciones de ayer? Pues fíjate que gracias a Dios bien, sí estuvo impresionante, además una tormenta de truenos también como hace mucho yo no había vivido, pero pues gracias a Dios de donde tenemos la oficina ahí en Cibanco, de Palmas a tu casa, no me fue mal, Pascal, no me puedo quejar, y más cuando llegué y vi los desastres y los destrozos que hizo la lluvia en muchas zonas de la ciudad. Evidentemente me tocó tráfico, pero pues no me puedo quejar del tráfico, ¿no? O sea, te digo, después además de ver la magnitud y los daños que hizo en algunas otras zonas, no nos podemos quejar. Bueno, sí, te lo preguntaba porque sé que están ustedes ahí justo en el epicentro de lo peor de la lluvia que cayó ayer. Oye, cuéntame del tipo de cambio. ¿Qué tendencia estamos viendo en el tipo de cambio del peso frente al dólar? Fíjate que el tema lo escogí ayer, quería yo platicarte hoy, y curiosamente hoy está habiendo movimiento también en el tipo de cambio. Y yo lo que te quería platicar y que tiene que ver con evidentemente la relación peso-dólar, es que esta reciente apreciación del peso que nos ha tenido en muchos días por debajo de 18, pues ya lo han comentado tú y yo, que tiene que ver con la mejora en la perspectiva de la economía mexicana, que es real, no es algo que estemos pronosticando, sino que los números son reales y ya vaticinan un crecimiento cercano a 2% para el año. El resultado electoral del Estado de México creo que fue determinante en preparación a lo que son las elecciones del 2018. El actuar del Banco de México, el estar subiendo las tasas de interés y tenerlas hoy ya en 7%, el petróleo que había estado relativamente estable, ahí hago un pequeño paréntesis porque el petróleo hoy no ayuda, pero bueno, estuvo más o menos arriba de $50 en promedio el West Texas. Todos estos factores contribuyeron de manera positiva y además el dólar, la canasta de las monedas principales contra el dólar se ha venido debilitando contra esa canasta de monedas y se han fortalecido otras, principalmente el peso. De hecho el peso es la moneda de mayor apreciación en lo que va de este año, así como fue la peor el año pasado, este año ha sido la mejor, y el euro pues también ha tenido una reciente apreciación. Resulta que las bancas centrales, Pascal, tanto en Europa, y señor Mario Draghi, como ayer la señora Yellen, ambos en discursos diferentes, pues hablaron de que ellos ven que esta política de normalización y de alza de tasas de interés pudiera continuar, ¿no? Y que de hecho, pues aunque la Reserva Federal ya se hablaba de que se descartaba movimientos alcistas y hay quien hablaba de recesión o de crisis en Estados Unidos, pues ayer la señora Yellen vuelve a ser enfática y sigue hablando de alzas. No detalla cuántas, pero sí ya por probabilidades te diría que es muy probable que veamos una más en diciembre, ¿no? Ese escenario que se veía en algún momento de que la Fed subiera en septiembre y en diciembre, creo que ya se puede ir descartando. No del todo, pero sí creo que es mucho menos probable, y sí que veamos por lo menos un alza más hacia finales del año, sí lo veo posible, mi querido Pascal. Y bueno, pues también comentarte que esto tiene que ver con el petróleo, por eso te decía hace un momentito que quería hacer un paréntesis, porque ya vimos que la OPEP solita no puede sostener los precios en los niveles que le hubiera gustado, mientras Canadá, Rusia y Estados Unidos, que son los principales países productores no OPEP, sigan bombeando todo lo que salga. Y digo, aunque Rusia pues dice que sí se ha adherido a las cuotas, no lo sé por la gran oferta de petróleo que hay, pues la buena noticia es que hoy otra vez el petróleo anda sobre $45 el West Texas. Es una buena noticia después de haberlo visto cercano a 40 y casi romper los 40, $45 el West Texas sigue estando pues prácticamente en el límite de donde hemos hecho coberturas nosotros, o sea, ahí todavía está muy apretado para México y en materia de finanzas públicas te diría que 45 sigue siendo un foco de preocupación. Yo creo que lo tenemos que ver consistentemente al West Texas más bien pegado hacia 50 para hablar de que no tengamos contingencias o preocupaciones en materia de ingresos por petróleo. Y el tema que surgió ayer en la madrugada y que te decía que me llama la atención después de haber escogido hablar del tipo de cambio, es que ayer que estuvo muy firme sobre 17.80, 17.85, hoy se está presionando y está muy cercano a los 18 pesos por dólar,
porque en Estados Unidos, después del discurso de la señora Janet Yellen y ante esta incapacidad de la administración actual de estar logrando reformas y todas las promesas de campaña, pues se presionó fuerte el bono de 10 años, de ayer a hoy una subida como de 10 décimas, que está prácticamente ya en niveles de 2.23, 2.24, el bono a 10 años, y pues esto presiona al tipo de cambio. No vamos a ver cómo sigue comportando en la semana, pero yo te diría que esta posibilidad de seguir con una tendencia de dólar abajo de 18 pesos es real. Yo creo que sí podría estar por el resto del año. Ya no sé y comparto esas visiones que ven al peso en 17, yo tampoco sería tan optimista, y sí creo que las amenazas ahí siguen de que pudieran volver a presionar el tipo de cambio. Sobre todo me refiero a la negociación del Tratado de Libre Comercio, a la calificación crediticia de México y ya rumbo a finales de año, principios del próximo, pues la amenaza de que el candidato que no le gusta a los mercados pudiera seguir encabezando las encuestas de cara a la presidencial del 2018, Pascal. Oye, y en función de toda esta información que nos acabas de compartir, ¿qué recomendación tienes para tus inversionistas? Yo sigo pensando lo mismo que he venido recomendando en los últimos quizás 2 meses, Pascal, y que es diversificar, tener una apuesta en donde esté conformado un portafolio entre 30 y 40% en dólares. A los niveles actuales de tipo de cambio yo me siento cómodo recomendando entrar a esa moneda. Ya sería yo un poco más cauto con la bolsa en Estados Unidos, yo me iría más bien en la bolsa de Estados Unidos con más cuidado, quizás un 10%, sí le metería un poquito más aquí a la bolsa mexicana. Yo sí creo que la bolsa mexicana tiene oportunidad de terminar cerca de los 52,000 puntos, y ahí quizás le pondré un poquito más, y evidentemente en la parte de dólares, en lugar de invertirlo en bonos, lo invertiría en nuestro fondo Navigator, que es un fondo que invierte en bonos triples A, y que a la fecha pues ha dado rendimientos cercanos al 6% en dólares. Pero sí la bolsa, por ejemplo, ya me iría yo con más cautela, porque la bolsa ha comprado mucho o ha descontado mucho el hecho de que Trump pueda llevar a cabo reformas que yo cada vez veo más difícil, Pascal. Pues muy bien, querido Juan, ¿y dónde los puede localizar nuestro auditorio? Bueno, pues nos pueden localizar en el 55 con LADA aquí en la Ciudad de México, 1100-1586, 1100-1586, y quienes nos quieran seguir o preguntar, consultar por la vía del Twitter, hemos hecho muy buena mancuerna, mi querido Pascal, te consta, no se queda un solo Twitter sin contestar, lo hago yo de manera personal en @somosamusi. Muy bien, te mando un fuerte abrazo, querido Juan. Yo te mando otro hasta allá, hasta el Cerro de la Silla, mi querido Pascal, nos vemos por aquí la semana entrante. Gracias, Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Cibanco presentó